tocó el misionero el día de hoy, ¿verdad? Y no lo voy a redactar porque la verdad está muy interesante. Se los voy a leer todo para que así lo podamos entender mejor. Dice, un día transformador. Dice, Vadim tenía 14 años cuando su madre y su hermana murieron en un accidente automovilístico en Bielorrusia. Tras la desgarradora pérdida, el padre de Vadim empezó a buscar de Dios. Asistió a una serie de reuniones evangelísticas organizadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se bautizó. Era la década de los 90, una época dorada para la evangelización en la antigua Unión Soviética. Para esa época ya había libertad religiosa y se celebraban reuniones evangelísticas por toda Bielorrusia, Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas. Vadim, que por aquel entonces tenía 15 años, dijo que su padre podía hacer lo que quisiera, pero que él nunca estaría en una iglesia adventista. No iré a su iglesia, declaró. Su padre no le dijo nada. 4 meses después, invitó al chico a ir con él a la iglesia un sábado en la mañana. Vadim, sin embargo, no había cambiado de opinión. No quiero ir, le dijo. No iré. No obstante, el padre no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que aunque Vadim no quisiera ir a la iglesia, sí había algo que quería tener más que nada en el mundo. El chico estaba aprendiendo programación informática en la escuela y quería tener su propia computadora. Las computadoras, sin embargo, eran excesivamente caras en Bielorrusia en aquella época. El padre dijo que conocía a una mujer adventista en la iglesia que tenía su propia computadora. Podríamos preguntarle cómo la compró, le dijo. Vadim fue a la iglesia. Para su sorpresa, se dio cuenta de que los miembros de la iglesia se reunían en casa de una abuela y que se juntaban alrededor de una gran mesa para realizar el servicio de culto. Al llegar, Vadim le susurró a su padre: ¿dónde está la mujer que tiene la computadora? Quiero hablar con ella. El padre le susurró: hablaremos con ella después del servicio de adoración. Vadim no había planeado quedarse durante todo el servicio, solo quería ir a conocer a la mujer e irse. Sentado durante la escuela sabática y el servicio de culto, oyó cantar himnos por primera vez. Vio a alguien orar de rodillas por primera vez. Cuando habló el predicador, oyó hablar por primera vez de la amistad especial que existía entre David y Jonás. Cuando terminó el servicio, Vadim se había ido por completo de la razón, porque la que había acudido a la iglesia. Ya no quería hablar con la mujer de la computadora. Su corazón había sido tocado por todo lo que había visto y oído. Después de ese sábado, comenzó a asistir a la iglesia todos los sábados y a guardar el sábado como día de reposo. Se leyó toda la Biblia y la serie del conflicto de los siglos de Elena G. de White y se convirtió en una persona nueva. Un servicio de culto de adoración cambió su vida. Había acudido a la iglesia para saber cómo comprar una computadora, pero salió de allí con una vida nueva. Un año después, cuando tenía 16 años, entregó su corazón a Jesús públicamente por medio del bautismo. El año siguiente comenzó a asistir a la Universidad Adventista de Saoski, en Rusia, para estudiar y convertirse en pastor. Hoy Vadim Dekach es pastor y líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bielorrusia. Es vicepresidente de la Asociación Bielorrúsica. ¿Qué pasó con su deseo de tener una computadora? Nos dijo con una sonrisa:
Finalmente compró una computadora, pero tiempo después, esta historia, ¿verdad?, nos dice que él, como ya lo dijeron, ¿verdad?, él fue con una intención nada más de la computadora, es lo único que le importaba, pero al final de cuentas Dios tocó su corazón. Y esperemos que así toque el corazón de todos los jóvenes, de todos nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Amén.